Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio de los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy, se ha anunciado una tristísima noticia, porque ha muerto una dama que nosotros aquí, muchas veces mencionamos su trabajo, su labor, trabajo social, su desprendimiento, y siempre también la mencioné en los nonagenarios que siempre yo he distinguido en mi programa, a mis amigos nonagenarios, que son gente vitalísimo para el país, aún en esa edad provecta, o muy provecta, pero están ahí, al pie del cañón, como se dice, sirviéndole a este país. Una de esas damas que nosotros siempre defendimos y abogamos por su trabajo fue doña Mary Pérez, viuda Marrancín, una verdadera heroína de este país. Porque muchas veces, señores, o casi la mayoría de las veces en la historia dominicana, nuestras heroínas son aquellas mujeres que ayudaron a los soldados en la lucha de la independencia, familias cercanas de los próceres y que también ayudaron con su amor al país y a las ideas de sus próceres. Otras que fueron nuestras poetisas o
mujeres que se distinguieron en algunas luchas cívicas del país. Bueno, son nuestras heroínas. Pero hay esas heroínas del trabajo y de la sensibilidad social. Y yo creo, señores, que pocas mujeres compiten en sensibilidad social y en servicio con doña Mary Pérez, viuda Marrancini, esa dama. Nosotros aquí, saben mis amabilísimos televidentes, que siempre me pasé años abogando porque el Centro de Rehabilitación de Discapacitados Regional en Barahona se le diera avance, se le aportaran los recursos a los ingenieros para terminar ese centro, porque es un centro de servicio extraordinario a la zona sur, a toda la región sur, olvidada como siempre. Pero para esa dama, doña Mary, nunca fue, ninguna zona del país se olvidó. Ella fundó esa institución que se llama Centro de Rehabilitación en este país y que ella, señores, eso hace muchos años que se creó, yo no tengo la fecha de la fundación. Está doña Mary, que nunca como dama rica, hay que decir eso, nunca vio con indiferencia a la periferia y a los humildes, a los pobres, porque ese centro le ha dado servicio a pobres y a ricos. Pero yo creo que ella, además de simbolizar esa sensibilidad, ese gran servicio a los dominicanos, porque no hay, yo lo he dicho muchas veces, no hay una familia dominicana que no haya recibido los servicios de esos centros de rehabilitación, del de aquí y de todo lo que hay a nivel nacional, que son ya varios y que están todavía en expansión también, como pasó con ese de Barahona. En días recientes el señor Celso Marrancini, su hijo, anunciaba también que en Guerra y en Boca Chica se van también a ampliar esos centros, se van a crear, el de Boca Chica, no sé. Pero es para que se mida en todo ese aporte que ha hecho doña Mary Pérez, viuda Marrancini, que se pasó prácticamente en sacrificio de esa sensibilidad, esos servicios. Sus 99 años, o 98 o 99 años, señores. Toda su vida, sacrificio de su vida, al servicio de esa causa, porque yo hablaba así, o hablo así de ese centro de rehabilitación, porque también recibimos, en familiares nuestros recibimos también los servicios de esa institución hace muchos años. Entonces, todos los dominicanos debemos estar agradecidos, pobres y ricos, porque ella fue inspiración para que muchas damas ricas de este país, o damas que tienen sus recursos y tienen su vida asegurada, como se dice. Pero son muchas de ellas que también sirven en muchos centros. Ahí están los sordos, están los ciegos, están los que tienen problemas de Down, esos niños discapacitados, están los CAIR que ha creado el gobierno dominicano, excelente. Entonces, esa es una población, señores, más. Hay que ver esos problemas del polio aquí. ¿Cuántos niños? Una alta incidencia de polio en la población dominicana dañó mucho de la locomoción de los niños y adultos que no tenían dónde recibir asistencia. Y desde que doña Mary creó ese centro de rehabilitación, señores, fue, como se dice, esa dama salió con la luz de la esperanza para la gente, la luz de la fe y la luz del amor. Hay que decir así, aunque luzca un poco poético, pero yo creo que no exagero cuando tengo que hablar de doña Mary Pérez, viuda Marrancini, una dama que yo nunca saludé, ni a su familia lo conozco a ninguno, no lo he tratado a ninguno. Pero hay que ver la labor
cívica de ella, esa labor sensitiva de servicio social, que por eso me atrevo a decir que pocas mujeres dominicanas compiten en ese símbolo del servicio en la República Dominicana, el servicio social, esa sensibilidad social de doña Mary. La verdad que, no sé, la gente que tiene, yo vivo abogando por mis dos patronatos, que están ahí, el del cáncer de Villa González y ese Santo Domingo Sabio, que son dos centros para ayudar a gente con dificultades económicas, gente con dificultades sociales graves, familiares, etc. Y en este programa nosotros nunca hemos dejado de anunciar o de rogar o de pedir para que la población dominicana se sensibilice con esas instituciones de servicio al prójimo más carenciado, como yo he dicho. Ese centro de doña Mary le ha dado servicio no solamente a los carenciados, sino a los ricos también, a todo el que vaya y reclame el servicio, cosa que está muy bien. Y la verdad, yo que siempre estoy defendiendo mis patronatos, repito, siempre, nunca dejo, mejor dicho, de pensar en una cita que hace Maquiavelo. Una cita que hizo Maquiavelo del sitio de Constantinopla. Cuando el sitio de Constantinopla, 1490 y algo por allá, 1492, 93, yo no me acuerdo, fue la caída de Constantinopla por los otomanos. Tomaron lo que hoy es Estambul, que incluso la misma Catalina la Grande de Rusia siempre quiso conquistar a Constantinopla para ser la capital de la ortodoxia. Que ayer hablábamos de los ortodoxos rusos y ucranianos y serbios y griegos. Pero cita Maquiavelo que cuando los otomanos sitiaron la ciudad, el alcalde o el jefe de la ciudad, cristiano, porque esa era la capital del imperio bizantino de Oriente, y aquel cisma que hubo entre el de Roma y el de Bizancio. Y el administrador de la ciudad llamó a los poderosos, a los ricos de Constantinopla, y le dijo: miren, aporten con su dinero para nosotros adquirir armas y adquirir municiones y contratar hasta mercenarios y amigos que quieran defender la ciudad. Tienen que desprenderse de sus bienes y aporten para que esta gente podamos rechazar con éxito a los otomanos. Pero la gente, los ricos se hicieron los chivolocos, como se dicen. En Bizancio siempre, como dicen, en discusiones bizantinas. Se quedaron en discusiones bizantinas bebiendo vino y hablando de religión. Vinieron los otomanos, cuando los cañonazos comenzaron a sonar y a pegar en las paredes de la ciudad, en los muros de la defensa. Entonces fueron corriendo. Los ricos de Constantinopla fueron pidiendo ayuda donde el administrador de la ciudad, a pedirle que salieran en defensa de él, de la ciudad. ¿Y qué le dijo él? Cita Maquiavelo: morir con sus tesoros, porque no pudieron vivir sin ellos. Señores, y eso es una cita de Maquiavelo, refiriéndose a ese sitio de Constantinopla. Pero que eso, señores, eso tiene vigencia todo el tiempo. Yo muchas veces digo a la gente: señores, aporten a estos patronatos, los ricos. ¿Qué ustedes van a hacer con todos sus? ¿Quién rico se ha llevado riqueza cuando se muere? Los faraones eran los más ricos y tenían todas las prendas del mundo, de ese mundo antiguo conocido de ellos.
o muy antiguo. Y todas esas prendas incluso se las ponían en los ataúdes. Y luego, ¿qué pasó con las tumbas de todos esos faraones? Fueron saqueadas. Todas esas grandes tumbas de grandes hombres y mujeres de la historia que han querido mandarlo junto con sus joyas y sus bienes, sus riquezas, terminan vandalizados. Nadie se lleva nada. Hay que ayudar a los más necesitados y esa es la labor de esa dama, doña Mary Pérez, viuda Marancini, que en paz descanse, porque eso es lo que se llama una heroína de este país. Repito, no es solo la que bordan la bandera o aportan, la que llevan el agua a los soldados o las municiones a los soldados, bien, excelente, o las que arengaban, o las que asistían a los patriotas, a nuestros próceres, muy bien, excelente. O nuestras maestras, también excelente, o nuestras médicos y enfermeras, extraordinario servicio. Pero ese servicio, esa sensibilidad, repito, nadie puede competir, pocas mujeres, repito, pueden competir con doña Mary Pérez, viuda Marancini, en servicio a los más necesitados. Que en paz descanse esa dama, ilustre dama, que sacrificó su vida ofreciéndole servicio a la comunidad nacional. Así lo ha simbolizado, como dije, durante 99 años. Eso es muchos años, vivió muchos años también. Excelente, la familia, nos unimos al duelo de la familia. Bien, del YECSE, otra tragedia, esa tragedia que ayer cumplió un mes, pero la verdad que es muy doloroso. Ayer vimos en ese cumplimiento del primer mes de la tragedia, señalamos o mostramos esa portada del Listín Diario dramática, todas esas fotografías de tanta gente buena y servicial, gente útil del país que falleció allí aplastado por aquellos bloques de concreto tan pesados y los equipos que estaban encima de ese techo. Pero además, ver no solamente el dolor, los gritos de la gente, de los deudos ayer ahí, en ese escenario de la tragedia, sino pensar, señores, 136 huérfanos, niños huérfanos, que murieron sus padres jóvenes, relativamente jóvenes. Eso es tristísimo, de verdad, 136 niños huérfanos. Ojalá el Estado, las familias, todos se puedan ayudar en eso, porque es una verdadera tragedia eso para el país, indiscutiblemente. Bueno, también es una tragedia que el AILA, el Aeropuerto Internacional de las Américas, carezca de un equipo que, según se ha dicho, es un equipo como de radar o de orientación a los pilotos para hacer su aterrizaje seguro. Y que es un equipo que hace tiempo que está dañado, no sé cómo que se llama esto, se llama, vamos a ver, cómo es el nombre, yo creo que lo anoté por aquí, eso es, ay Dios mío, y miren que también en New Jersey hay en New Jersey ha pasado también una situación, pero eso es por falta de controladores aéreos, lo de New Jersey, más de 360 vuelos que fueron desviados, porque el gobierno de Donald Trump entró como una tromba marina cancelando gente allí, y cuando el choque del helicóptero y del avión ahí en el río Potomac, en Washington, entonces se cebaron contra los controladores y dijeron que ahí había muchísimos controladores LGBT y que gente deformada y qué sé yo qué, y narcoconsumidores. Bueno, y lo acusaron a muchísima gente y votaron muchísima de esa gente, como se dice, lo sacaron del trabajo. Fíjense, faltan controladores en New Jersey, en Newark, y más de 360 vuelos fueron desviados. Pero el Aeropuerto de las Américas
está dañado desde hace tiempo. Es unos instrumentos, ¿cómo que se llama esto? Bueno, yo pensaba que lo había anotado por aquí, pero no sé cómo se llama el asunto. Desvío forzoso. Y es un asunto de baja visibilidad. Cuando hay baja visibilidad por niebla, lluvia intensa, oscuridad, etcétera, son equipos delicados. Pero yo me pongo a pensar, señores, por eso es, cuando usted recibe dádivas, principalmente un Estado, el gobierno recibió 750 millones de dólares por avance de un contrato que todo el mundo sabe que es un contrato que está marcado por las dudas, con sombras. La sombra de la sospecha camina junto a los que firmaron ese contrato, porque recibieron un avance de un contrato que todavía no se había terminado y se le facilitó el contrato a esta gente del Aeropuerto Internacional de las Américas y a los demás, Aerodón. Y esas cosas a veces impiden que usted le exija. Cuando usted recibe esas dádivas, esos apoyos, porque el partido necesitaba que estaba en reelección y el presidente necesitaba recursos y anunciar una serie de obras y que eso se va a invertir. Todavía ni siquiera se sabe si las obras se están haciendo. Se gastó el dinero, se ha pedido aclaraciones sobre eso, la oposición lo ha pedido principalmente a la Fuerza del Pueblo y no se da respuesta, o se ha dado respuesta muy parca o muy débil sobre el uso de ese dinero. Pero, ¿cómo se puede exigir? Yo siempre he puesto el ejemplo aquí del prestamista. Cuando una persona anda buscando dinero desesperado y encuentra un prestamista y le dice, mira, fulano, ahí hay un prestamista con usura, pero el hombre cobra un 20%, tú vas a ir forzado. No, yo lo cojo porque es que estoy desesperado. Yo decía aquí, lo he dicho siempre, que un prestamista es tan... O sea, la situación tan desesperada del que va atrás el préstamo. El prestamista le dice que le preste su mujer y al prestatario se le facilita hasta su mujer, como dice. Porque necesita el dinero. Y entonces usted es una especie de esclavo del que le da esa facilidad. Por eso es tan delicado. Entonces, ese dinero que se facilita así, se facilitó así, repito, con esa sombra de la sospecha caminando al lado de quienes firmaron ese contrato. Señores, esos equipos, esos instrumentos, si no lo puede comprar el Instituto Dominicano de la Aviación Civil, bueno, pero los que administran la pista, los que administran el aeropuerto, que lo pongan el dinero y que luego se le dé cuenta, como sea. Pero eso no puede estar en un vacío, en un limbo ahí, sin necesidad, equipos que son tan útiles para el servicio de aviación, el servicio de despegue, de aterrizaje y despegue en esa pista, entiende uno como profano. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos
den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, un método de lucha diríamos, tan serio como es la huelga, que todos los trabajadores tienen derecho a ella. Pero aquí, los únicos dos gremios que quedan más o menos organizados, que es el de los médicos y el de los maestros, se han convertido en un grupo de chantaje y de presión. Utilizan la huelga y ya han hecho un uso tan inadecuado del método que lo han desacreditado. Pues los médicos mandan a una huelga porque le cancelaron 10 personas, 10 gente, pero señores, pues investiguen a ver, porque es gente que tal vez ha cometido faltas graves, porque a nadie lo pueden votar así por así de un cargo. Y menos a médicos que saben, los administradores de hospitales públicos o clínicas públicas saben que tienen un gremio que los respalda ahí. A menos que esa gente hayan cometido faltas graves o también que revelen incompetencia. Porque si un médico revela incompetencia, dice que es médico y usted lo ponen a dar servicio en una clínica o en un hospital y el resultado es negativo, un resultado poco positivo, o su rendimiento es muy bajo, malo, de mala calidad, de incompetencia, entonces lo más lógico es que salgan de su servicio, porque usted no ha dado, como se dice vulgarmente, pie con bola. Pero el gremio tiene que proteger a sus mediocres, porque en este caso uno no sabe cuál ha sido la causa. Repito, es muy difícil que por antojo, por simple antojo, o por persecución política, y es difícil que a los médicos y a los maestros usted le aplique eso, porque todo el mundo sabe que esos gremios responden inmediatamente ante evidencia de ese tipo. Entonces ningún funcionario va a cancelar médicos o maestros a menos que tengan faltas graves o faltas que no necesariamente tienen que ser graves, sino de incompetencia misma. Pero usted no puede tomar de relajo este país como si esto fuera una tribu, una selva. Bueno, una huelga, inmediatamente anuncia el señor que representa a los médicos. Pero ¿y qué profesionales son estos? Es decir, ahí no hay buen juicio, no hay buen pensamiento de que se tiene que brindar el servicio, que se tiene que ser profesional hasta para discutir de sus ventajas como profesional y como agremiado, como sindicalista o sindicado en un sindicato como este, un gremio de gremialista. Hasta para eso usted tiene que tener, hasta como se dice,
ciertas condiciones de Estado, porque usted no puede actuar en forma como si usted fuera una tribu o si fuera un acto de rebelión, alguien que se alzó al monte. ¿Y cómo es que vamos a actuar así? Es imposible que se pueda actuar así, en forma tan desaprensiva y tan, caramba, tan poco elegante y tan poco profesional. Los médicos tienen que recapacitar. Eso no es por mandar una huelga porque se quiera mandar una huelga. Un país que necesita ser atendido, su trabajo, su gente que han tenido tantos problemas y esos hospitales que han estado también cargados. Porque ¿por qué no protestan por el exceso de trabajo a extranjeros ilegales e indocumentados? ¿Por qué no protestan eso? Pero si le llenan los hospitales de dominicanos, se rebelan y se ponen bravos. Porque son hasta en eso, son hasta pro-haitianos. El propio gremio, el presidente del gremio ha salido a defender a los haitianos. Es decir, que esta es una posición un poco ambigua, pero una posición de ambigüedad, diríamos calculada ambigüedad, es la que tiene esa dirección del cuerpo médico, o mejor dicho, del gremio médico. Eso no está bien. Tenemos que repudiar eso y los ciudadanos son los primeros que tienen que repudiar eso. Todos los ciudadanos de este país. Porque hay que ponerle los puntos sobre las IES a muchos de estos profesionales. Bueno, señores, Rusia y sus alardes de grandeza, como decíamos ayer. Ayer Europa celebró, conmemoró, hay 50 millones de muertos. Se conmemoró la fecha del armisticio, mejor dicho, no del armisticio, diríamos ya de la rendición de Alemania, de los nazis, no de Alemania, la rendición de los nazis, porque eso fue una situación tan especial en aquel país, que dejó crecer ese mal. Es verdad, los alemanes, Alemania tan culta y tan formal, tan avanzada en todos los sentidos. Sin embargo, le dio curso a eso, a ese desastre que fue el nazismo. Se conmemora el día 8 de mayo, se conmemora esa rendición de los nazis. Europa conmemora y hace desfiles militares, pero limitados, casi a soldados con armas muy ligeras. Los cementerios, flores en los monumentos, discursos, de recordatorios de todas esas horas tan terribles que vivió Europa, la destrucción prácticamente de Europa. Pero en Rusia se acostumbra, siempre los soviéticos acostumbraron a ese pueblo, que es un pueblo que parece un pueblo de macheteros, digo yo, porque yo no había visto país como este, que en su historia, señores, la reflexión, el pensamiento y el análisis político y la reflexión democrática en ese país no ha existido nunca. En Rusia, una cosa increíble, pero desde que se fundaron, porque los zares todos fueron totalitarismo oligárquico, oligarquías totalitarias. Y luego llegan los comunistas, que son peores que los, porque todavía hoy siguen ellos reconociendo entonces a los zares. Los comunistas fueron peores que los zares, pero eso es lo que ha quedado de Rusia. Bien, Stalin, que fue lo peor que le pudo haber pasado como hombre ensañado contra la gente, contra los humanos, porque es un hombre antihumano, mató por permanecer en el poder, señores. Ese señor asesinaba hasta los pro-Lenin. La gente que apoyaban a Lenin fueron diezmados por Stalin para él resaltar su figura, y teniendo a un hombre como Beria ahí, georgiano también, asesinando miles de gente en esa Unión Soviética, y murieron más de 20 millones de gente de la Unión Soviética.
Después de morir como 20 millones también en la Segunda Guerra Mundial. Rusia oculta ese pasado, digamos, próximo del estalinismo y quiere resaltar sus muertos de la invasión nazi a la Unión Soviética. Pero ¿qué más callan? Además de resaltar que ellos fueron los que vencimos a los nazis, fuimos nosotros los que llegamos a Berlín. Claro que ustedes llegaron a Berlín, en esa planicie era fácil llegar a Berlín, como se dice, peleando. Pero nunca han querido decirle al pueblo ruso que el primer acuerdo entre los nazis y los rusos fue aplastar a Polonia. Y que en Polonia se la dividieron los nazis, una mitad de los nazis a Alemania y la otra mitad para Rusia. Y que Stalin mató más de 20.000 soldados oficiales del ejército polaco, lo asesinó a mansalva en fosas comunes y se la atribuyeron a los nazis, hasta que tuvo que venir Gorbachev y admitir que fueron obras de los rusos, de los soviéticos, los que mataron en el bosque de Katyn más de 20.000 soldados oficiales del ejército polaco. Eso se lo han ocultado a Rusia. Pero ¿qué más le ocultan? Van a la Plaza Roja, hacen un desfile militar enorme y enseñan que el ejército que ha tenido que buscar coreanos para vencer a los ucranianos, que son chiquitos. ¿Y cuál es el mérito de este gran ejército que exhibe sus armas poderosas en la Plaza Roja de Moscú, cuando han necesitado de coreanos y de chinos y de mercenarios de África y de todos los lados para tratar de pelear una guerra contra Ucrania? Sus hermanos, que no le dicen a los rusos que los ucranianos perdieron 5 millones de gente en la invasión nazi, civiles, y 3 millones de soldados ucranianos murieron en esa invasión. Pero no le dicen eso a los rusos. Tampoco le dicen que Stalin, cuando instaló su régimen dictatorial en Rusia, lo primero que hizo fue coger las granjas, las grandes sabanas, esas grandes planicies de Ucrania, las grandes fincas, y las convirtió en granjas colectivas. Y le provocó una hambruna a Ucrania, que murieron millones de ucranianos, murieron de hambre, señores. Eso se lo ocultan también al pueblo de Rusia. Entonces Rusia hoy exhibe, Putin, ese valor de Rusia de vencer a los nazis, pero no le dice a los rusos que Estados Unidos tuvo que rescatarlo y meterle una ayuda enorme en camiones, en combustible, en balas o en municiones, en tanques de guerra, piezas para aviones, motocicletas, vehículos ligeros y blindados para transportar las tropas, para poder enfrentar la maquinaria de Alemania, que es verdad. Se enfrentaron a la gran masa del ejército alemán, que fueron como 3 millones de soldados alemanes que envió Hitler a combatirlo. Pero el frente oriental, como yo decía, el frente occidental, Estados Unidos también, cuántos miles de soldados americanos murieron en esa playa de Omaha y en Normandía, y cuántos miles, millones de gente murió ahí, y franceses, e ingleses, y australianos, y canadienses, murieron peleando contra Hitler, debilitando el frente occidental, para que los rusos pudieran soportar esa maquinaria bélica de los nazis. Hoy los nazis son los de Ucrania, los nazis son Alemania de nuevo, que ya eso está prohibido el nazismo allí. Entonces él actúa como un verdadero nazi, criminoso, genocida, y fíjense toda la gente que invita a su fiesta patria. Verdaderos genicidas, los dictadores, que son gente buscado por la Corte Penal Internacional de La Haya. Léase, Omar al-Bashir, de Sudán, Bashar el-Assad, de Siria, Maduro, de Venezuela, oigan, un delincuente, Ortega, esos son los invitados. La única persona elegida democráticamente que está ahí es
Lula da Silva, que no se respeta, porque es un hombre irresponsable, ese no se respeta. Por si fuera demócrata de verdad, lo primero que le dice a Putin, Putin, yo no puedo acompañarte a ustedes, porque ustedes lo que tienen aquí es una dictadura y nosotros en Brasil no actuamos así. Pero es un servil, y porque lo metan en los BRICS, como dicen, quiere andar luciéndosela allí, pero es un hombre que está verdaderamente fuera de la democracia, el señor Lula da Silva. Y está haciendo el ridículo ahí. Pero eso es lo que hay en Rusia hoy, conmemorando la fiesta patria, la Rusia que venció a Alemania, pero le niegan al pueblo ruso todo eso que yo estoy diciendo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy bien. Señores, a veces uno se pregunta, ¿para qué ha servido la ONU? Pakistán y la India, una guerra. La Sociedad de Naciones, o las Naciones Unidas, fueron creadas precisamente para intervenir en todas estas cosas. Haití, ahí no se puede hacer nada. ¿Para qué sirve la ONU si en Ruanda millones de ruandeses murieron en una lucha civil racial increíble? No racial, sino una lucha tribal en Ruanda. Millones de ruandeses murieron, la ONU no pudo hacer nada. Israel en una guerra holocaustica en Gaza, ahora mismo que uno sabe el ataque brutal de Hamas, que fueron, señores, hay que ver la cantidad de soldados y de militantes, más de 6.000, 3.000. Las fuerzas de Israel calcularon que más de 3.000 militantes de Hamas y 2.500, 2.800 civiles armados y desarmados, o con machetes y cuchillos y cosas de eso, entraron a los territorios el 8 de octubre del 2023. Entraron
en ese acto terrorista donde murieron más de 1.900 israelíes, incluyendo más de 40 niños que fueron quemados, baleados, apuñalados. Bueno, aquello fue, todo el mundo sabe, la respuesta de Israel ante ese crimen vulgar en que cayeron los militantes de Hamas, que invadieron incluso una fiesta que había ahí. Muchísimos muchachos fueron secuestrados, alrededor de 200 soldados y cosas, también habían soldados también ahí, y mujeres soldadas de Israel, que fueron secuestrados, todos estos rehenes llevados a Gaza. Israel, bueno, tuvo que responder. Esa situación, Naciones Unidas se ha manejado allí criticando mucho a Israel, porque uno sabe que Israel ha llevado una guerra holocáustica allí, más de 200 periodistas han muerto allí, es verdad. Entonces Israel, se le ha ido la mano a Israel también, porque no ha habido control. Esa es la pura verdad. Israel, que salió de ahí en 2005, creo que fue en 2005, porque ellos ocupaban Gaza desde hace muchísimos años. Israel, antes de estar los gazetíes ahí o los palestinos, eso fue en los tiempos casi bíblicos, que Israel habitaba esos terrenos, los de Gaza. Entonces, el señor Ariel Sharon salió de allí. La izquierda israelí no querían que abandonaran esos terrenos y esas comunidades judías que habían instaladas allí. No querían. Pero Ariel Sharon, después de que fue primer ministro, porque antes de ser primer ministro se oponía a sacar a Israel de la zona. Pero después que fue primer ministro se dio cuenta que mantener a Israel ahí era una situación muy difícil, porque la capacidad de reproducción de los palestinos es 10 veces mayor que la de los judíos. Entonces ahí en Gaza hay 2 o 3 millones de gente en este pedacito de tierra, había allí, y miles de judíos. Entonces los judíos no se podían repoblar tan rápidamente como los palestinos. Ellos entendieron que era una lucha casi desigual, tener que esperar ahí, gastar muchísimo dinero y perderse muchísimas vidas y administrar un territorio donde la población palestina crecía tan rápidamente. Era mejor salir, y ellos salieron. Los judíos dejaron Gaza, eso creció y llegó ahí a casi 2 millones, más de 2 millones de gente viviendo en una franja de terreno, una cosa de loco. Entonces Israel ha tenido una respuesta sumamente dura, que ya ellos lo que tienen que hacer es ocupar esa parte de Gaza y empujen a esa gente y déjenlo ahí, lo que queden, y si no, váyanse de ahí. Pero no le queda más remedio que ya ocupar ese terreno y ocuparlo sin población palestina, a ver si pueden disciplinar a esa gente de Hamas, que parece que va a ser imposible. Pero bien, Naciones Unidas, ahora viene esa guerra Pakistán-India y tampoco ha hecho nada. Viene la invasión de Rusia y se quedan de brazos cruzados, porque Rusia debió haber sido expulsada de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque agredió a un país hermano, un país vecino y un país miembro de las Naciones Unidas, como es Ucrania. Fue invadido y le usurpó y le robó su terreno. Eso tenía Naciones Unidas que tener una lucha de verdad contra Rusia. Miembros del Consejo de Seguridad no se van de aquí, hay que sacarlo, suspenderlo si ustedes no abandonan esa invasión. Y saco, pero no se vio nada, porque ese organismo no sirve para nada. Por eso, cuando se creó la Liga de Naciones, y yo lo leí aquí eso, dije que Teodoro Roosevelt dijo, sí, yo estoy de acuerdo con crear la Liga de Naciones, siempre y cuando la seguridad colectiva se sepa bien claro que nunca vamos a tener una seguridad nada de esto, que eso no se va a dar, porque lamentablemente así es que está todo el mundo. Y tenía razón el señor Teodoro Roosevelt, que para ser más, diríamos, más concreto en lo que él dijo, estoy a favor de la seguridad colectiva, siempre y cuando no esperemos mucho de ella. Oigan, eso lo dijo Teodoro Roosevelt en 1900 y algo, allá comenzando el siglo, tal vez 1908, 1907,
que él era presidente, y se fundó la Liga de Naciones. Sí, yo estoy de acuerdo con la seguridad colectiva, siempre y cuando no esperemos mucho de ella. Oigan lo que dijo Teodoro Roosevelt, qué visionario. Y miren por dónde anda la ONU de hoy, que fue creada en el 45. Como ONU, como Organización de Naciones Unidas. ¿Para qué sirve aquello? No ha servido para nada. Las naciones grandes se burlan de las pequeñas, se usurpan sus terrenos. Verbigracia, ahí está el caso de Rusia. Y China incluso, como miembro del Consejo. Pero China también ha ocupado a Nepal, que no es de ellos, el Tíbet, mejor dicho. El Tíbet es una zona autónoma, sin embargo los chinos la han ocupado también. Y la pacificaron, matando 2 o 3 millones de nepalíes allí o de tibetanos. Y ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se le llama, al líder espiritual, al Lama, al Dalai Lama, expulsado del Tíbet. ¿Por quién? Por los mismos chinos. Esa China que anda regada el señor Chen Lumin hablando de esa democracia y de ese desarrollo chino. Y el Tíbet. Y todavía también parte de esa Cachemira que está en lucha ahí con Pakistán e India. Es decir, difícil. Bueno, yo quería mostrar una imagen de Narciso Izaconde, que hoy lo veo en los periódicos pidiéndole al presidente Abinader que cierre esa orden de la antigua orden dominicana, pues son paramilitares vestidos de militares para meterle miedo al pueblo dominicano. Él que es pro haitiano, él y su hijo, Narciso Izaconde. Ahora yo lo voy a mostrar a él con un uniforme de bandidos, porque esos amigos de él de la FARC son narcotraficantes, narcodefensores, narcoprotectores, mírenlos ahí, narcos delincuentes. Y él se presta a ir con su uniforme. Miren el uniforme de Narciso Izaconde protestando por el de la antigua orden, y miren el que él lleva, el de las FARC, delincuentes, narcotraficantes y protectores de los cultivos de coca, verdaderos delincuentes armados en las montañas de Colombia, y él, Narciso Izaconde, mírenlo ahí, y protestando porque los miembros de la antigua orden dominicana son paramilitares que andan vestidos con uniforme para intimidar. Y ese uniforme que él lleva ahí, ¿de quién es ese uniforme? De los narcos, señores, de las narcoguerrillas, de las FARC, verdaderos delincuentes, terroristas en el mundo, señalado y objetado por el mundo democrático en todo el globo terráqueo. Eso es Narciso Izaconde y su comunismo, que lamentablemente, bueno, o favorablemente o afortunadamente, eso no ha crecido en República, ni sintió crecimiento en la República Dominicana. Gracias por su atención. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que como siempre, y subrayo como siempre, nos brinda su blog La Pregunta. Están ocurriendo cosas graves y conviene advertirlas en forma simple. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.